Para ir entrando en el tema de hoy, tenemos como expositor a Julián Ugarte, que es el cofundador y director de Social Lab, una empresa conocida por ser la red de solucionadores de problemas más grande del mundo. Su enfoque es ampliar el impacto y la eficiencia de la estrategia de sostenibilidad, innovación y de las organizaciones públicas y privadas mediante la identificación de los problemas que más los preocupan. Apoyan ideas de emprendimiento sostenible y escalable que los resuelvan y posicionen a estos procesos en la agenda pública. La red de Social Lab supera los 600.000 creativos en 96 países del mundo. Julián es fundador de La Economía del Amor, concepto que busca mejorar la calidad de vida de las personas impulsando la creación de negocios sociales que se preocupan por construir un mundo en donde el entorno no limita a las personas y las oportunidades no sean un privilegio. Julián hoy día abordará 10 años de innovación abierta de Social Lab, donde han recibido a más de 70.000 soluciones a 200 desafíos, rescatando la creación de una red de más de 1 millón de innovadores a nivel mundial. Julián, hola, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz, Jorge, por la invitación. Me encanta poder hablar hoy día en algo que nace con el concepto de innovación desde la Marina. Me parece fabuloso, creo que son los caminos en general que todas las instituciones tienen que avanzar, y maravilloso conectarme de alguna forma con mi ciudad. Escuché una gaviota ahí atrás mientras hablando, se extraña mucho en Santiago. Aparte de estar en vivo. Maravilloso, maravilloso. Oye, Julián, bueno. A que nos hagas tu presentación del día de hoy, nos cuentes un poco la historia, los casos de éxito y este recorrido a través de los desafíos de innovación abierta para que nosotros también vayamos aprendiendo un poquito de esa experiencia. Así que gracias por estar con nosotros y te dejo el panel abierto para que tú nos muestres hoy día de lo que nos vas a hablar. Dale, muchas gracias, Jorge. Espero que sea una charla inspiradora y que genere material para todos. Voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido desde Social Lab, que hemos trabajado mucho en innovación abierta los últimos 10 años. Y es interesante hacer una mirada 10 años después de esto, como volver a recordar por qué empezamos haciendo innovación abierta y algunas reflexiones que quiero compartir. Yo creo que nada muy único, pero sí enfatizar en el tremendo poder que tiene la innovación abierta como metodología para encontrar soluciones a los problemas complejos del mundo y no tan complejos. Voy a compartir mi pantalla, les voy a hacer una presentación y espero que la disfruten. Voy a hacer 40 minutos de presentación y después hay una ronda de preguntas. Entonces, de lo que vamos a hablar, como les estaba contando, innovación abierta, sobre todo bajo la experiencia de Social Lab, que es una empresa que tuve la suerte, el privilegio de cofundar hace cerca de 10 años, y alguna experiencia que hemos tenido desde ese lugar. Primero, de explicar el contexto de dónde nace Social Lab, y en la mañana mientras pensaba esta presentación. Nosotros, un grupo de amigos profesionales, empezamos fundando el Centro de Innovación del Techo, entendiendo y mirando la cantidad de problemas que habían en torno a la pobreza en Chile y en América Latina, que era realmente impresionante. Y nos empezamos a dar cuenta que los números ligados a condiciones humanas precarias, en la educación, en la salud, en los servicios básicos, en la vivienda, en el transporte, en la calidad del trabajo, afectaba a un grupo de la población tremendamente grande. Entonces, nosotros nos preguntábamos si es que solo con voluntariado y donación podíamos dar vuelta a esa realidad. Y cuando tú tenías un problema tan grande y tan complejo, eso puede ser un aporte, pero en el fondo tienen que haber aportes de más lugares. Y empezamos a ver cómo la innovación podía tener espacio en resolver problemas tan complicados como esto, y qué tipo de metodologías podíamos ocupar y qué tipo de innovaciones podíamos realizar para generar un impacto positivo en la calidad de vida de muchas, muchas personas. Y empezamos a estudiar temas más económicos que tenían relación con los números. Si uno ve el planeta, un poco más de 7.000 millones de habitantes,
lo que planteaba un economista de Chicago que murió, que se llama C.K. Pragelat, es que el 63% del mundo, cerca de 65.000 millones de personas, gana menos de $2.000 diarios, ¿ya? Son anuales, perdón. Son $4 diarios, $3 diarios, $2 diarios. Y este 63% del mundo, que es una mayoría del planeta, alberga gran parte de los problemas ligados a la pobreza y a ciertas necesidades irresueltas. Y a pesar de ser la mayoría y ser considerablemente mayor que el PIB de Japón, desde el punto de vista del mercado había un abandono en términos de innovación y generación de negocios que pudiesen mejorar la calidad de vida de esta parte mayoritaria de la población. Entonces nosotros nos preguntábamos si los problemas que estaban ligados de alguna forma a personas que estaban en estratos sociales más desposeídos o menos favorables, pudiese tener respuesta de la innovación y el mercado para sus problemas como la falta de agua, como la falta de acceso a servicios básicos, herramientas que permitan salir de la pobreza, mejorar la educación, salud, de una manera que no sea una donación, sino que sea algo que desde la misma innovación o desde el modelo de negocio pueda ser sostenible y escalable. Y si es sostenible y escalable, significa que esa solución ya no llega solo a una persona, sino que puede llegar a millones de personas, porque tiene una lógica propia de crecimiento, un modelo de negocio en un formato más de emprendimiento. Entonces, la pregunta esencial era, ¿podemos sumar inversión y emprendimiento para superar problemas humanos complejos y no solamente donaciones y voluntariado? Esa era nuestra pregunta. Y teníamos un equipo de personas sumamente innovadoras que empezó a desarrollar soluciones de mercado, pero nos dábamos cuenta que a pesar de que éramos increíbles y estábamos, no sé, haciendo alianzas con Stanford y con las mejores escuelas y no sé, oficinas de diseño del mundo, incluso tuvimos alguna pasada por la NASA, fue bien increíble, éramos muy pocos para poder generar tantas soluciones a tantos problemas. Entonces, como nuestra ambición era resolver los problemas, nos preguntamos qué pasa si en vez de nosotros crear las soluciones, postulábamos los problemas más importantes a resolver, que tengan alguna posibilidad de tener una solución innovadora de mercado, y ponemos fondos y la pregunta a resolver para que cualquier persona del mundo pueda entregarnos la mejor solución. Y ahí, en vez de ser 4 o 5 personas innovando, tal vez podríamos llegar a ser miles o millones enfocadas en el mismo problema. Entonces, nuestra idea hace 10 años era ver cómo, suena muy raro decirlo, pero cómo los segmentos más desposeídos, que son la mayoría de la población mundial, se transforman en un objeto de innovación y mercado. Esa era como nuestra hipótesis. Y en base a eso creamos sociallab.com, algunos años de haber empezado el Centro de Innovación del Techo, que el objetivo era justamente eso, una plataforma de innovación abierta, en donde nosotros planteamos problemas, damos incentivos para que sean resueltos, muchas veces fondos o empresas que quieran adquirir esas soluciones, y tenemos modelos de postulación y de selección que nos van permitiendo de la gran base de postulaciones existentes entender cuáles son las mejores para poder impulsarlas. Con esta lógica de cada problema tiene que tener al menos múltiples soluciones. Hoy día me metí a revisar el sitio de esto que empezó hace 10 años. Hay 13 convocatorias activas en este momento en sociallab.com. En la historia hemos hecho más de 300 convocatorias y claro, nos transformamos en una de las plataformas de innovación abierta más grandes del mundo, con más de 1 millón de usuarios inscritos. Es bastante impresionante. Y les quiero ir contando como cosas que han podido salir de acá con esta metodología, que es aplicable para básicamente cualquier problema o desafío, ya sea de la Armada, ya sea de una empresa o un problema social que un gobierno tampoco puede resolver. Lo original, por donde empezamos a trabajar, pobreza. Este era, y sigue siendo para nosotros y siempre va a ser un desafío enorme. Y lo que nosotros tratamos de entender la pobreza, más que una mirada multidimensional, porque es multidimensional, era en este caso particular con respecto a los ingresos y los egresos. Una persona que no tiene la capacidad cuando se mide pobreza absoluta, de pagar o poder comprar 2 canastas básicas, está bajo la línea de la pobreza. Si uno no tiene la capacidad de comprar una canasta básica como grupo familiar, está bajo la línea de la indigencia.
Entonces, una fórmula para resolver la pobreza es aumentar los ingresos y estar por sobre el costo de esa canasta. Y otra opción que también es válida, y por ahí podemos innovar desde el mercado, es bajándole el precio al valor de esa canasta. Es decir, producir un ahorro en la familia. Algunos ejemplos de proyectos, lo quise ver bajo la mirada de lo que está pasando en Chile, especialmente con el tema de la jubilación y nuestros pensionados, que va a ser un tema gigante, que genera un descontento enorme hoy, y puede haber muchas miradas políticas, pero más allá de cualquier mirada política, en ese sentido súper apolítico, más bien buscando soluciones que, innovadoras que de políticas públicas, es que a los pensionados, por ejemplo, como a muchos otros chilenos, no le alcanza la plata para pasar el mes. Y para eso se alega con la AFP, o cuál es el modelo de reparto, qué sé yo, pero en el fondo hay un problema de plata. Se recibe menos de lo que se necesita. ¿Ya? Entonces, mirado bajo estos ojos, o de cualquier persona, uno de los gastos grandes que tienen hoy los jubilados, sobre todo si son enfermos crónicos, es que tienen que comprar periódicamente medicamentos. Y los medicamentos son caros. Entonces, cuando uno compra un medicamento como paciente crónico que pueda llegar a costar 50.000 pesos al mes, es un tremendo porcentaje del ingreso de una posible pensión. Entonces, bajar el precio de los medicamentos es fundamental para mejorar la calidad de vida del chileno. Y como nosotros sabemos, los negocios muchas veces lo que buscan es mayor utilidad y no necesariamente una farmacia, que en este caso debería ser su misión, llegar con el remedio al lugar donde se necesita, de la forma más oportuna, al mejor precio. Los incentivos a veces están puestos en ganar más plata. Y ahí yo creo que esa falta de visión de la farmacia hace que se coludan y que sigan un fin más egoísta y se olviden un poco de su misión esencial, que es generar valor, y generar valor es llegar con el remedio al mejor precio donde se necesita y por eso tener un margen. Y en base a esta necesidad chilena nacen emprendimientos. Uno que quiero contar con mucho orgullo es de Javier Vega, que crea una farmacia que se llama Fracción, que comienza primero utilizando una ley que no la aplican las farmacias más grandes, porque tal vez por conveniencia, que tiene que ver con fraccionar los remedios. Entonces, en un inicio, en vez de, si tú necesitabas, no sé, un X cantidad de pastillas para el mes, pero no te alcanzaba la plata para comprarlo entero, podías comprar la mitad de la tira y después la otra mientras vayas recibiendo ingresos. Y hoy ya se transformó en la farmacia digital, yo diría, más promisoria de Chile, ya es la cuarta con más visitas del país, que tiene despacho online a todas las regiones, con un máximo de 24 horas de tiempo en llegar de un punto a otro, incluso a comunas que no tienen farmacia. Y en base a una ley que se aprobó en Senabas, logran bajar el precio de los remedios, muchos remedios, al 50%, incluso algunos más del 50% de descuento. Y muchos de esos ligados a pacientes crónicos que tienen que mes a mes tener su medicamento. Entonces, esto para todos los que están hoy día viendo y que tienen papás, abuelos o ustedes mismos o hijos que sean pacientes crónicos o no, que quieran comprar un remedio más cercano a la mitad del valor actual del mercado, Fracción, una super respuesta de emprendimiento que baja el precio de los medicamentos y así genera un impacto súper positivo en la población. Imagínense lo que puede ser un ahorro de 20.000 pesos o 25.000 pesos para un jubilado. Es como que nosotros como Estado o gobierno, todos pongamos 25.000 pesos ahí también. Es una forma que no existe esa plata. Entonces una forma es poner la plata, la otra es ahorrarla con una solución de mercado que viene de la innovación abierta. Otro ejemplo es que muchas veces las familias que tienen trabajos un poco más informales van viviendo la vida de pololito. Van recibiendo por aquí una platita, por acá otra platita, tal vez tienen un sueldo fijo en alguna construcción, pero siempre tienden a ser más variables. Y no les da el presupuesto mensual y el orden para hacer una gran compra en el supermercado o comprar en grandes cantidades para generar ahorro, sino más bien se va viviendo el día a día. ¿Ya? Y ese día a día ocurre muchas veces en el almacén de barrio, y la compra del supermercado generalmente se hace también una vez al mes, una compra más grande, pero la del día a día es en el almacén. Y en el mismo almacén o en el mismo supermercado, independiente de cuál sea el punto de venta, por ejemplo, el detergente, que es el producto más caro de la canasta básica, si uno compra, en este caso el Lomo de Unilever, el empaque de 200 gramos, el más chiquitito, porque necesita lavar la ropa,
es 42% veces más caro el gramo que si lo comprara el saco de 9,5 kilos porque puede agrupar la compra. El café, por ejemplo, el tarro más chico o el sachet de café, para tomarse un café un día que uno se quiera hacer la hora del tecito, puede llegar a costar 150 veces más caro el gramo que el tarro. Entonces lo que pasa es que existe un concepto que José Manuel Moll le llamó el impuesto a la pobreza, que a veces cuando tú tienes menos plata, paga más por menos. Que es totalmente contrario a como debería ser. Si tú tienes menos plata, pagas más por menos. ¿Ya? Y la respuesta del mercado tal vez no era la más óptima, porque como la familia lo podía comprar más grande, hacían los empaques más chicos y los costos más grandes, qué sé yo. Y a veces el margen también más. Entonces José Manuel Moller, que lo conocí también hace mucho tiempo en los orígenes del Centro de Innovación del Techo, y que tuvimos la suerte de encontrarlo en una convocatoria y financiarlo, creó el gramo, que tal vez algunos de ustedes lo conocen y lo recuerdan, que eran estos envases gigantes que estaban en almacenes de barrio, en donde las familias podían poner 100, 200 pesos, 300 pesos, dependiendo de lo que sacaran, y les salía carga de gente que ellos querían, pero al mejor precio del mercado, porque era el envase más grande compartido por los vecinos, en vez del más chico individualizado por cada uno. Y eso lo empezó a aplicar con distintos productos, arroz, garbanzo, y distintos necesidades de la canasta básica, logrando bajar radicalmente muchos precios y también generando un ahorro, si uno consumía al gramo seguido, de 10.000, 15.000 pesos al mes, que probablemente ningún bono de gobierno lo puede hacer, pero desde un emprendimiento, desde el mundo privado, se da una respuesta a un problema público que nos aqueja a todos. Hoy día, al gramo de hecho tiene una alianza con Unilever, avanzaron a una lógica que los envases sean retornables para bajar la huella de plástico, muy atingente a los tiempos que estamos viendo ahora, pero al mismo tiempo generando el ahorro en el packaging y haciendo más conveniente la compra, más inteligente por todos lados. Ya están con carritos en Santiago, dando vueltas, no sé si estarán en Valparaíso, empezaron operaciones en Estados Unidos, Nueva York, y también un emprendimiento que ha crecido porque resuelve un problema que es real de una forma súper inteligente. Educación, temazo, sobre todo en un país como Chile. Yo creo que el desafío que tenemos con la educación es gigante y tiene múltiples aristas. Desde, por ejemplo, que no se encuentran las distintas capas sociales en una ciudad especialmente como Santiago, que está súper segregada, hasta 8.000 millones de cosas más. Entonces, por dónde empezar es súper difícil, y no es solo una cosa de presupuesto y de plata, porque uno podría tener más plata, pero la pregunta es ¿qué hago con esa plata? Si quisiera inyectarle al sistema público. Invierto en infraestructura, le pago más a los profesores, ¿cómo se mejora la educación? ¿Cuál es la educación del futuro? Y son preguntas que nos cuesta a nosotros responder y buscamos esas soluciones en el mundo a ver qué nos dicen. Algunas propuestas interesantes que nos han llegado y que son de emprendimientos que valoramos mucho. Uno se llama Brave Up, que lo que se hace cargo es un tema muy complejo, especialmente en esta época, que es el bullying. En donde mismos compañeros de curso se hacen daño entre ellos, finalmente. Y si uno se hace daño en el colegio, que es la primera microsociedad que uno vive, nacemos en un entorno con violencia, con confianza, si que somos agredidos, que nos da miedo de alguna forma de la sociedad y podemos llegar a niveles de desconfianza como los que hay hoy en Chile, que nos hace casi imposible conversar. Y es un tema súper importante la educación, más allá de la matemática, la química, la física, que nuestros niños tengan buena relación entre ellos, se cuiden y se quieran para generar entre ellos un entorno seguro que les permita desarrollarse desde la seguridad emocional es fundamental, ¿ya? Y lo que creó Álvaro Carrasco, que es una persona excepcional, es una plataforma que se llama BraveUp, que comienza como una red del colegio para poder comunicarse entre ellos, como una especie de red social, que después va ampliándose a otros colegios, y sin embargo empiezan a aparecer casos de denuncias de bullying en la plataforma, y esta plataforma se transforma totalmente con esa orientación, en donde tienen una diversidad de temáticas interesantes que comparten el colegio, como deporte, el curso de cada uno,
distintas actividades interescolares, qué sé yo, pero hay un botón que se llama modo Brave Up. Y el modo Brave Up es una forma anónima donde cualquier persona puede denunciar algún caso de bullying o extrañeza que ocurra con algún compañero de curso. Y llegan mensajes impresionantes del estilo, no sé, mi compañera XXX bota la comida, está botando su colación, todos los recreos y se rompe el brazo con el sacapunta. Todos los colegios tienen un protocolo de activación para estos casos. El problema es que no se conocen los casos. Entonces, esta fórmula que inventó Álvaro para que los casos aparezcan y se conozcan y se activen los protocolos en todos los colegios, ya sea público o privado, ha sido un tremendo aporte para bajar la incidencia del bullying en los colegios y en los cursos, y al mismo tiempo para que el colegio y todos se organicen en base a una causa común. Entonces, los que están escuchando, que están en un colegio, que son profesores o que tienen hijos en el colegio, instalen Brave Up, funciona, y su hijo van a estar más protegido en un entorno donde ellos se cuiden más. Otro tema de la educación tiene que ver con el rendimiento de los niños, ¿ya? Y la asistencia, algo un poco más técnico. Y había una persona que se llamaba Natalia Espinosa, que trabajaba en el Ministerio de Educación, y ella nos mostraba de distintos estudios que el apego en el colegio, el apego que tienen los padres con sus hijos, alumnos, en su educación es fundamental para el rendimiento de los niños. O sea, que se interesen, que sepan cuándo son las pruebas, que vayan a la reunión de apoderados, que les pregunten. Es radicalmente influyente en el desempeño académico de un niño. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo mejorar el apego? Y ella desde el ministerio lo quería hacer, y se dio cuenta que era muy difícil hacerlo desde el ministerio. Y eso tiene que ver un poco con la lógica de innovación abierta. Si las innovaciones no ocurren, necesariamente las instituciones que se cubre una cierta necesidad. Lo que estabas hablando tú de la Marina, Jorge, es lo mismo. O sea, tenemos un desafío. Ya, ¿la innovación va a ocurrir desde adentro de la Armada o alguien de afuera la va a proponer? ¿Cómo resolver temas de educación? ¿Va a ocurrir dentro del Ministerio de Educación o va a haber gente afuera creando soluciones que pueden ser absorbidas por el Ministerio de Educación? ¿Ya? Como en el caso del bullying, ahí Natalia Espinosa lo que hizo es que se retiró del Ministerio de Educación y creó una startup que hoy día es una empresa gigante, pongo la foto de la oficina ahí porque ya es más grande que nuestra oficina en Chile, que se llama Papinotas, que era un sistema que funcionaba en un inicio con mensajería de texto para todos quienes no tenían internet, en donde constantemente y bajo una lógica de comunicación muy sutil y muy innovadora, con realmente profunda detrás, con comunicación positiva y una serie de elementos súper interesantes, mantenían a los padres mucho más conectados con el día a día de la educación de los niños. Entonces, si alguien estaba, por ejemplo, en la construcción trabajando, le llegaba un mensaje y decía, hola, oye, Juanita hoy día hizo no sé qué y pasado mañana tiene prueba de matemáticas. Y de a poco los padres empezaron a involucrarse más en la educación de los hijos, lo que significó en un aumento en la asistencia de los niños en los colegios donde se utilizaba Papinota. Y ese aumento en la asistencia, para los colegios que reciben subvención por la asistencia, empezaron a recibir más subvención. Y parte de esa subvención permitía pagar el servicio Papinota. De nuevo, una solución innovadora, privada, que responde a un problema público, que tiene un modelo de negocio, pero que genera más valor de lo que cuesta, incluso en términos económicos, es decir, es más rentable tener Papinota en un colegio que no tenerlo, si es que recibe algún tipo de subvención, y al mismo tiempo se mejoran los indicadores conectando a los padres con la educación de los hijos. Algo que parece súper hippie, pero es súper concreto a través de una plataforma de este tipo. Otro ejemplo interesante de educación tiene que ver con la ciencia. Hay mucha literatura que probablemente educación va a ser distinto al pasado de la educación. Y hay que fortalecer otro tipo de habilidades, habilidades emocionales, habilidades para el cambio, pero también habilidades científicas. Las carreras STEM son las que van a plantar el futuro de las economías potentes del mundo. Y si nuestros niños no hacen ciencia y no se orientan un poco más a este pensamiento más crítico, científico, innovador, probablemente no van a tener las mejores herramientas para construir valor a futuro.
Y lo que tendría a pasar es que para poder tener carreras STEM en un colegio hay que tener laboratorios y una infraestructura que le permita a los niños experimentar y ver cosas que son muy costosas. Y en un colegio de muy bajos recursos esos costos no se pueden pagar porque no dan los números simplemente. Con esa idea, Komal Daltani, que es una joven india chilena, creó Lab4U, que básicamente utiliza los teléfonos y todos los sensores que tienen los teléfonos, espectrofotómetro, acelerómetro, eh, eh, para poder crear velocímetro, qué sé yo, para poder ocupar estos sensores para generar experiencias científicas. Por ejemplo, a este cámara de teléfono uno le pone una cosita, se transforma en un microscopio, puede entender la gravedad, puede entender muchas cosas, y la aplicación finalmente es transformar un smartphone en un laboratorio para un colegio, en la medida que los niños tengan la aplicación, pero claro, no cuesta millones de pesos, sino cuesta probablemente una fracción de dólar descargarla. Otro ejemplo súper interesante de cómo la innovación abierta resuelve un problema que es público con un modelo de negocio sostenible. Sustentabilidad, voy a pasar rápido, pero simplemente porque es tema y para que quede la inspiración. Estamos en un jaque mate en el sentido que nuestra forma de vivir y de producir los bienes que tenemos es insostenible. Y si seguimos haciéndolo de esa forma, va a aumentar 1,5 grados la temperatura del planeta, lo que va a poner en jaque nuestra especie. Y por el otro lado, tenemos una obligación a seguir creciendo y en los próximos 80 años, al menos duplicar 2 veces el PIB mundial. Y si no lo logramos hacer, no vamos a poder pagar las deudas que los mismos países han contraído, por tanto es un tema súper complejo. Entonces necesitamos crecer, pero necesitamos crecer de otra forma, ¿ya? Y el mercado, por supuesto, va a tener que responder a aquello y crear soluciones innovadoras. Yo creo que la de Thomas Kimber es una solución bien ejemplar, que lo que hace es capturar las redes de pescadores, que ustedes muy bien tienen que conocer, que se quedan muchas veces en el mar dejando plástico y enredando a peces, tortugas y otros plásticos, y le pagan a la gente que está en la misma caleta porque se traiga esa red de vuelta y se la compran y la transforman en uno de los lentes más increíbles del mundo, diseñado en Chile, fabricado en Italia y en Suecia, le compiten a Ray-Ban en precios, yo creo que mejor en calidad, y se mete en una industria que es súper interesante, que es la moda, que es la tercera industria más contaminante del mundo. Primero porque la producción es contaminante y segundo porque nosotros somos consumidores que compramos esa contaminación. Entonces es un lindo ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. En temas de salud, por ejemplo, para que vean que son muchos los espectros y desafíos que se pueden plantear. Nosotros con Caja Los Andes, que tiene cerca de 4 millones de afiliados con familias, son 8 millones de personas en el mundo, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le vamos a mejorar la calidad de vida a los chilenos y a nuestros afiliados? Y abrimos esa pregunta para que nos lleguen las mejores soluciones, las financiamos para que crezcan y puedan entregar esa solución en el país. Y uno de los temas que fue tópico eran las colas de los consultorios. ¿Por qué siguen existiendo colas en los consultorios en Chile? Todos dicen que todos los gobiernos habían dicho que se va a acabar las colas, pero no pasa. Y probablemente por lo mismo, porque en el Ministerio de Salud no van a estar los innovadores que van a crear la solución a las colas. Yo sé que este es un tema de Jorge Maldonado también, y me lo cuenta con mucho entusiasmo, que es algo que quiere eliminar, las colas de los consultorios. Y nosotros tuvimos la suerte de financiar a Felipe Higueta y a Alexia Achires con una solución que se llama Hora Fácil, que básicamente ocupa el teléfono en mensajería de texto, el teléfono con internet, para comunicarse con los pacientes desde los distintos spam, en ese lugar donde hoy día pueden pedir las horas, y hay todo un sistema de agendamiento inteligente. Es decir, si es que yo pido la hora y quedo en la cola digital número 100, y los que sí están con la hora agendada no reconfirman o desechan la hora, se pasa inmediatamente a la lista de los que estaban en segunda opción para quedar en primera opción. Eso significa que el doctor ya no tiene horas rechazadas, que era cerca del 40% de las horas, que hay gente que no va, siendo que no hay espacio para atención médica, y hace ese cambio rápido, optimiza todos los números de los hospitales, hace el rendimiento de hora médica y consulta mucho más alto, y ya con orgullo podemos decir que están llegando a 3 millones de chilenos con la solución, de un total de 12 millones que lo necesitan.
Yo espero que aquí a 1 o 2 años podamos haber abarcado el total de Chile, con hora fácil. ¿Ah? Otro ejemplo que me pareció interesante contar, como en el contexto de la Armada, que vive muchos tipos de emergencias humanitarias, especialmente en un país con terremotos, ahora que estamos con coronavirus, que hay tsunami. Me gustaría contar 2 ejemplos que tal vez pueden servir para que vean que se puede llegar a niveles más técnicos. Uno de los proyectos que hicimos hace como 7 años ya, con UNICEF, se basaba en esto: cómo podemos generar soluciones de valor después de una gran catástrofe natural que ocurra en cualquier punto del planeta. El proyecto lo desarrollamos con Chris Fabian, que es quien está ahí, un súper amigo y súper influyente, le decimos, porque como en el año 2012-2013, dentro de las personas más influyentes del mundo por la revista Times. Entonces, el UNICEF tenía como harto poder en el sentido para hacer cosas, y la pregunta que hicimos es cómo generamos una solución efectiva para el momento más crítico después de un desastre natural, que son las primeras 72 horas. Donde se cortan todas las comunicaciones, donde se corta el agua, donde se corta la energía, donde no hay información con el territorio de dónde están los puntos más complejos, etc. Entonces llamamos a todo el mundo, de hecho, para esta convocatoria. Recibimos muchas postulaciones de muchísimos países, y una de las soluciones que financiamos y que terminó siendo ganadora y muy interesante, y que tuvo una súper buena exposición mundial, tenía que ver con el lanzamiento de unos globos a través de aviones o helicópteros que quedan sondeando en la zona durante un tiempo, iluminando por 72 horas con Wi-Fi, por internet, de manera abierta, las poblaciones que habían sido afectadas. Entonces tú vas, por ejemplo, en un Hércules, y vas en los lugares con mayor población liderando internet para que se puedan volver a comunicar y mapear los problemas y comunicarse con la autoridad. Ese proyecto me llevó a hablar, me acuerdo, en la ONU, que para mí fue como un hito en la historia, que hoy día lo estaba recordando como decir increíble, que fui un par de veces a hablar allá. Al lado estaba Nicolás Legro Ponte, que era el director del Media Lab del MIT, y en ese momento yo dije, aquí tengo que decir algo choro, y empecé a hablar de la capacidad que tiene el ser humano de solucionar problemas, de crear valor, y cuando uno crea valor de manera genuina puede capturar. Entonces finalmente uno captura valor, incluso genera negocios cuando antes generó valor. Y generar valor siempre es para un otro. Y si yo recibo lo he generado. Por tanto, la innovación es un acto de empatía, porque es ganas de resolver algo que le afecta a otra persona. Y ahí hablé de la economía del amor, pero nunca escribí nada de la economía del amor. No hay ni un artículo en la economía del amor, sino fue una frase tirada en la ONU haciéndome cargo a tu introducción, Jorge. Oye, y un ejemplo súper reciente, y que creo que es el último y tiene relación con la Armada, tiene que ver con los ventiladores mecánicos. En el pasado reciente, en marzo, lo que empezamos a ver con la pandemia y el coronavirus era que muchos pacientes iban a necesitar, lo más probable, ventiladores mecánicos. Y al mismo tiempo, el tema de los ventiladores mecánicos ya no era una cosa de tener plata y comprar. Si recuerdan ustedes, España había mandado a pedir unos ventiladores mecánicos en un Hércules, hizo escala en Turquía, y en Turquía los requisaron. Porque claro, los turcos dijeron, estos ventiladores son míos. Entonces los ventiladores se empezó a transformar en un problema geopolítico, no en un problema de mercado. Entonces, si nosotros expandíamos mucho los contagios y no teníamos capacidad por este problema geopolítico de traer ventiladores, había que pensar como en economía de guerra. ¿Cómo construimos nosotros con nuestra capacidad de ventiladores certificados? Que el gobierno de Chile pueda decir, sí, esto se pone en un paciente y lo salva, no lo mata. Procesos que generalmente duran 4 años, se lograron hacer 3 meses, lo mismo, innovación abierta. Habían 35 equipos trabajando, hicimos la plataforma con el BID, con Sofofa, que tenía los fondos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia. El bien escaso era hacer las pruebas clínicas, muy pocas universidades y espacios podían hacer pruebas clínicas para 35, entonces al poner toda la información junta y uno con innovación abierta puede decir cuáles son los más adecuados, esa lista más corta se concentraba en todos los recursos de la nación para que avancen más rápido, y a la medida que no iban avanzando en las pruebas, los de abajo podían seguir subiendo. ¿Y por qué tiene relación con la Armada? Porque el que fue el primero en salir,
y el que fue el primero en ser validado fue el de la Universidad de Concepción, y yo acabo de sacar un titular que salió hace 20 y tantas horas, en la tercera que dice ventiladores Made in Chile, 4 prototipos quedan certificados y se inician gestiones para exportar a Latinoamérica. O sea, la innovación abierta permitió hacer en tiempo récord, ordenar la información de los mejores gallos de Chile y todas las voluntades para ellos. Para ir terminando esta presentación me gustaría contarle algunos números, sobre todo si es que desde la Universidad, la Armada o los gerentes que están acá están pensando en la innovación abierta como concepto. A mí me parecen números impresionantes. Social Lab, desde que partió, en base a los desafíos que ha hecho, que ya son más de 300, tiene 1.050.000 usuarios inscritos en su plataforma web. Ha recibido más de 70.000 postulaciones desde el 96 países. Cada una de esas postulaciones tienen horas de trabajo, muchas horas de trabajo. Nosotros estimamos que son más de 1 millón de horas de desarrollo que esta comunidad ha puesto a los desafíos que nosotros hemos planteado. Le pregunté a Jorge antes de la presentación, Marina, 26.000 personas. Entonces es como que la Marina cierra un año entero para que todas las personas innoven, desarrollen soluciones y la pongan en un mismo lugar. Para que entiendan la escala de este centro de innovación digital que tenemos, que es impresionantemente gigante. Entonces las empresas obviamente nos llaman y los gobiernos para ayudarlas a mucha más capacidad, y nuestro centro de innovación es probablemente uno de los más grandes del mundo y es colaborativo, muy espectacular el modelo. Hemos podido apoyar más de 1.000 emprendimientos, hemos invertido más de 10 millones directos en cosas en etapa temprana para que crezcan, y hay más de 5 millones de personas en Chile que ocupan las soluciones que alguna vez Social Lab apoyó. Estamos con presencia también en 7 países, 7 oficinas desde ya hace 7 años. Estamos en Argentina, Uruguay, Colombia, México, Guatemala, Brasil. Tenemos muchísimos clientes, por supuesto. Y además somos una empresa. Es decir, nosotros hacemos esto, generamos valor y al mismo tiempo tenemos un retorno por el valor que generamos. Esto no es filantropía, no es nada, nosotros tenemos margen. Somos una empresa hecha en Chile, nacional, que se dedica a resolver problemas importantes, que impacta a muchas personas y al mismo tiempo genera utilidades. Que es lo que nosotros creemos, se puede hacer el bien y ganar plata al mismo tiempo. Y como conclusión final, decirles que tenemos muchos problemas por resolver, muchísimos problemas por resolver. Probablemente estamos en la primera ola de 3 que se nos vienen. Estamos en el coronavirus, se nos viene una recesión económica, que probablemente va a tener conflicto entre los países también. El cambio climático que se nos asoma, que es gigante, pero a pesar de que tenemos muchos problemas, hay más soluciones. Hay más soluciones. Nosotros hemos planteado 300 problemas y han llegado a 70.000 soluciones. Y por eso sí creo en la innovación abierta, porque tenemos problemas, pero hay más soluciones. Eso. Muchas gracias y se abre el espacio para la conversación. Oye, Julián, me está escuchando, ¿cierto? Sí. Oye, increíble recorrido. ¿Qué quieres que te diga? Súper interesante. Nos paseamos por distintos ámbitos, salud, etcétera, y no podemos estar más de acuerdo contigo en que la innovación abierta se ve como un camino alternativo y complementario quizás a otros caminos que normalmente existen en la búsqueda de soluciones. No tiene por qué ser lo que promueva todas las soluciones al 100%, pero sí es una tremenda alternativa de camino complementario a lo que se hace desde la ingeniería tradicional y desde los otros métodos de resolución de problemas. Y tengo varias preguntas que me gustaría ver si podemos discutir y conversar. La primera es, todo suena súper, suena hasta simple, cuando uno lo escucha de tus palabras en este recorrido, pero la verdad, algunos que hemos intentado hacer innovación y hacer cosas sabemos lo difícil que es. Y mi primera pregunta es, respecto al modelo de negocio de Social Lab, ¿cómo consiguen el financiamiento? ¿Cómo, como tú dijiste al final de tu presentación, esto es una empresa, no es filantropía, aunque tenga un poco de eso también, pero es una empresa y tiene que ser sustentable en el tiempo? ¿Cómo funciona ese modelo de negocio? Si nos pudieras contar un poquito de eso y cómo apalancan ese financiamiento con distintas instituciones o cómo se hace. Vale, mira, nosotros trabajamos con clientes que son, yo diría que grandes empresas y gobiernos, ¿ya? Grandes empresas que quieren avanzar hacia un futuro más sostenible, que quieren resolver problemas que ellos tienen, pero no saben muy bien cómo. A veces dicen, ¿sabéis qué? Estoy dispuesto a buscar afuera y no desarrollarlo adentro.
Y yo obviamente le encuentro razón muchas veces, porque el costo de 5 ingenieros para que desarrollen un proyecto costo empresa durante 5 meses es súper alto. Y la solución que van a hacer no sabéis si es que va a funcionar o no, porque es una idea. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no poner ese presupuesto y preguntar si alguien afuera tiene la solución y recibir 200 proyectos en vez de 3? ¿Ya? Y si es que hay uno que te gusta, transfórmalo en proveedor. O no sé, cómpralo, qué sé yo. Entonces, nosotros básicamente abrimos preguntas a nuestra comunidad y vamos a buscar a los solucionadores, dependiendo si la pregunta es muy específica, hay que meterse en nichos donde puede estar la solución. Necesitaba llamar al mundo entero para los ventiladores, 35 equipos que estaban en 35 centros, y nosotros ayudamos a hacer ese trabajo y a ordenar una información que probablemente si tú buscáis en Google, quiero lograr vigilancia de nuestro mar, no te van a aparecer las 10 mejores cosas. Entonces, la innovación abierta lo que permite es poner todos los postulantes que crean que puedan responder esa pregunta, que tenga unas bases claras y un modelo de incentivo para quien gana, no sé, sea proveedor de una armada, por ejemplo. Y nosotros hacemos ese trabajo y cobramos más de lo que nos cuesta y yo diría que la gran mayoría de las veces incluso tomamos participación de las empresas que se seleccionan, aunque sea muy chiquitito, y eso es como valor futuro. Claro, es como yo diría una consultora en cada uno de los países donde está, y al mismo tiempo nuestra plataforma de innovación abierta digital se arrienda para cada una de estas convocatorias, que sería una beta de negocio más digital. Y, por ejemplo, la Armada, si quisiera, o cualquier otro, nuestra plataforma, también tenemos una fórmula para traspasarle esa plataforma y que la vistan de la manera que quiera y ocupe básicamente la misma metodología. Oye, Julián, y cuando hablamos de números, es súper impresionante los números que nos presentaste, a la cantidad de gente a la que han llegado, la cantidad de usuarios que hoy día trabajan con Social Lab. Eh, pero eso también tiene una tremenda, llamémosle, responsabilidad en el fondo. O sea, cómo seleccionar, cómo identificar. Y ahí hay un tremendo desafío que ustedes han podido abordar, que me gustaría ver si pudiera aclararnos un poquito. Seleccionan, primero, cómo seleccionan el desafío a ser lanzado. O sea, como tú dijiste también, existen muchos problemas por resolver y por dónde partir en el fondo. ¿Cómo seleccionamos cuál va a ser el próximo desafío? ¿Cómo contactan a esos potenciales para hacer esta estrategia un poquito como de pool, ¿cierto? El ejemplo que nos decía, por ejemplo, de los ventiladores. No es necesario ir a abrir a todo el mundo la convocatoria, sino que hay un trabajo un poquito en esos ciertos nichos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se selecciona dentro de tantos posibles problemas, un desafío, y cómo se hace esa selección de participantes? Dale, voy a ser técnico acá, pero imagínate el caso de los ventiladores. La pregunta del ventilador era una pregunta nacional mundial. La pregunta específica la tiene el Ministerio de Salud, que es, ¿qué ventilador yo puedo aprobar para usar en pacientes? Esa pregunta la deriva rápidamente al Ministerio de Economía para entender cuáles son las certificaciones de mercado para un ventilador, y ellos lo derivan rápidamente al Ministerio de Ciencia diciendo, por favor, ayúdame a ver cuáles son los criterios. Entonces se arma un comité de expertos que definen la pregunta. Después llegan los ventiladores, pero yo nunca he hecho un ventilador en mi vida, ¿cachai? Y tú tampoco, entonces yo no los puedo evaluar. Entonces se crea una comisión de expertos validada por el Ministerio de Salud, por la SOCHIMI, que es la Sociedad de Médicos Internistas de Chile, por el Ministerio de Economía, con expertos en el desarrollo y fabricación de ventiladores y insumos médicos de alta complejidad, con gente experta en la fabricación, porque una cosa es producir algo, pero la otra cosa es repetir eso mismo, con productos o insumos que ojalá no vengan del exterior, porque estamos en economía de guerra en ese entonces, y tenemos que... Entonces se arma un comité evaluador, y ese comité evaluador es experto para eso. Ahora, si el tema fuera medioambiental y quisiéramos encontrar una solución de economía circular, probablemente el camino es otro. Primero porque en este caso los equipos que estaban haciendo ventiladores eran muy pocos, y llamando por teléfono nos comunicamos a lo largo de todo Chile con todos ellos, y lo abrimos igual en los diarios y tal, por si había alguien que lo estuviese haciendo para que se integre de forma abierta. Pero si buscamos soluciones de economía circular, nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica hemos hecho, yo diría que 10 convocatorias este año de economía circular. En Chile tenemos mapeado los 2000 emprendimientos que más
potencial tienen en economía circular, y esa sería nuestra base de datos para una empresa, por ejemplo, AgroSuper, que quiera bajar su huella de CO2 y su huella de hídrica para la producción de proteína animal. ¿Quién le puede ofrecer a su proceso, en su proceso algo que logre eso de una manera costo efectiva? Y probablemente el comité evaluador va a ser gente del mundo AgroSuper, con gente del mundo de la economía circular, tal vez alguien de tecnología de finanzas, y el espectro o el scope de búsqueda de otro. Ahora, cuando ya tenés una red con 70.000 soluciones que estáis haciendo, en este caso 13 convocatorias en paralelo, obviamente capturamos una base de datos que es tremenda, porque estamos mapeando en toda América Latina todos los años distintos emprendimientos y soluciones, y para cada llamada, si segmentamos bien esa base de datos en nuestra plataforma digital, nos permite tener una costo-eficiencia para llegar a la posible solución enorme. Y lo otro que existe en todo proceso de evaluación es que hay veces que nos postulan 2.000 proyectos, y lo primero que ha sido una evaluación cascada, donde te das cuenta que hay algunos que no están al nivel para ser pasaron una segunda etapa, y eso tiene que ver más con descalificación, para que el comité de expertos se centre en la lista corta. Oye, y durante todo este recorrido de casi 10 años, y de toda esta experiencia que has tenido trabajando con distintos actores, ¿cierto? Desde la industria y también desde los actores públicos, ya desde una mirada más personal y un poco más reflexiva, ¿qué has aprendido tú de los incentivos a la participación de la industria en la resolución de los problemas sociales? ¿Cómo ha evolucionado esa zona industrial? Desde el punto de vista de cómo... Imagínate que tú eres de los primeros que partió con este concepto de innovación abierta en Chile y probablemente en Sudamérica. Mirando un poquito en retrospectiva, me gustaría poder ver qué piensas tú de la industria, cómo se adapta a tratar de resolver problemas sociales, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ahí yo creo que hay un cambio más profundo tal vez, porque de hecho yo le digo a la gente de Social Lab que nosotros nacimos en la década pasada, pero probablemente esta es nuestra década, ¿ya? Y qué bueno que aprendimos y que tuvimos la energía para crear esto, porque yo creo que ahora es cuando va a ser más necesario. A mí me da la sensación de que en el mundo de los negocios y en el mundo de los gobiernos, y en el mundo en general, nosotros, lo voy a explicar muy rápido, pero es muy filosófico. En la Edad Media, cuando llegaron los indios con los españoles, no, pero en la Edad Media, nosotros piensa que éramos teocéntricos, y todo gira en torno a Dios. Y cuando nosotros salíamos a la calle, el árbol, nuestras relaciones y nuestra vida existía y tenía sentido porque Dios lo quería. En un momento, en la Edad Moderna, en el Renacimiento, pasamos a ser antropocéntricos. Y todo gira en torno al ser humano. Y nos volvemos a querer y hacemos escultura de nosotros, Miguel Ángel, Leonardo, qué sé yo. Y yo diría que esta última etapa de la modernidad, pasamos de ser antropocéntricos a ser egocéntricos. Y el mundo gira en torno a mí. Y uno se pregunta y se levanta y dice, bueno, ¿cómo este mundo me favorece? ¿Cómo yo le puedo sacar provecho? ¿Este sistema a mí qué me aporta? Antes de yo preguntar, ¿qué le aporto a este sistema? Entonces yo creo que nosotros estamos discutiendo mucho qué sistema nos tiene que regir, pero yo creo que tenemos un problema de cosmovisión, porque cuando tú eres egocéntrico, tú quieres que el sistema te funcione a ti, no tú ser funcional al sistema. Por tanto, el componente del ser humano es antisistémico por naturaleza, en parte. Y si no cambiamos un poco ese chip y no nos damos cuenta que si lo otro está bien, yo no estoy bien, básicamente porque soy un organismo celular, entonces si no hay agua, si no hay oxígeno, si no hay vegetales, si no hay proteínas, yo me muero, si no hay atmósfera, si no hay luz, etc. Y eso se llevó también a los negocios, en donde ganar valía más que aportar. Por eso se coló la farmacia, entonces hay y la Polar y qué sé yo, y tanto ejemplo. Entonces, yo te diría que hubo un retroceso en el potencial que tenía la economía de generar valor a la sociedad, porque los negocios estaban más preocupados de capturar valor que de generar valor. Y en los gobiernos muchas veces pasa lo mismo. Hoy día, como vemos el Congreso, todos peleados, parecen equipos de fútbol, unos son de la Católica, otros de la Chile, otros de la U, y ya se les olvidó el amor por el fútbol, la gracia de ganar el partido, es decir, que el otro pierda, y se le olvidó la misión del país. Entonces, para poder innovar, realmente hay que tener la misión por sobre. Por sobre. Entonces, si tú tienes una farmacia, ¿cómo haces una disrupción para que todos tengan remedio? Si tú tienes un hospital, ¿cómo haces una disrupción para que todos tengan la mejor salud del mundo?
si tú tienes un detergente, ¿cómo hago una disrupción para que todos tengan el mejor detergente, el más sostenible? Eso es la innovación. Entonces parte de un pie conceptual que para mí es más elevado, porque si la innovación es solo ganar más plata, fácil. Vende más caro, págale menos a los empleados, idealmente colúdete. Claro. Oye, y bueno, hemos hablado en extenso del mundo privado, ya creo que tenemos más o menos una idea de cómo funciona el modelo de negocio y cómo se financian y cómo funciona la aplicación de incentivos. Y me gustaría ahora un poquito más desde nuestro lado, desde el mundo público, preguntarte cuál es la labor de Social Lab con el mundo público. Más en concreto, si es que hay organizaciones en el mundo público que hayan propuesto desafíos para que Social Lab los lance y cómo ha sido esa experiencia. Mira, aquí vamos a vincular todas las patas, el mundo público, la marina y la innovación. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en Colombia hace mucho tiempo, y al igual que en Chile, pero con mayor cantidad, hay muchos asentamientos informales, campamentos, favelas, ¿cómo se llama? Cambian el nombre en el lugar. Ellos no son dueños de su terreno. Al no ser dueños del terreno, no tienen infraestructura para servicios básicos, energía, agua potable, alcantarillado. El privado no puede construir en un lugar que no es de propietario de las personas algo. Primero porque probablemente es ilegal, y segundo porque no hay retorno en el tiempo. La gente no es dueña, se puede cambiar, los pueden sacar, y ahí claramente vale, claro, no, económicamente no da. Y si tú eres público tampoco puedes hacerlo. Mira en Valparaíso, la región con más campamentos de Chile, ahí está el Manuel Bustos, no pueden poner agua. Todavía no pueden poner agua. ¿Cuál es la solución? Entonces tú como gobierno o como mundo público tienes que dar una solución a una temática de necesidades básicas, pero no necesariamente tú eres el innovador que va a generar la solución. Piensa que tener energía es un servicio básico, pero la ampolleta no la inventó el gobierno, la inventó Edison. Entonces, ¿cómo llevamos agua a lugares donde no hay? Y ahí hay un ejemplo de Carlos Blem y de la Marina, que siguen trabajando en el proyecto después de ya no sé cuántos años, ya han evolucionado muchísimo, que replantean la solución y le ofrece a los gobiernos una solución distinta que dice, mira, yo puedo sacar agua del aire sin cañería. ¿Cómo? Capturo la condensación, parecido a lo que hacen los tanques en Israel, agarro agua, la sanitizo con un proceso de osmosis inversa, pueden funcionar con paneles solares, genera 25 litros de agua potable diaria, un ser humano necesita tomar 2,5, agua del aire. Entonces es una forma de replantear el urbanismo, una forma de replantear cómo llegan los servicios básicos, pero esa idea no se le iba a ocurrir al Ministerio de Obras Públicas. Entonces es importante abrir las preguntas porque ahí hay que dejarse sorprender con las respuestas. Entonces, lo que quiero decir es que los problemas públicos son importantes porque son públicos y nos afectan a todos. La pregunta es si la solución va a venir necesariamente desde el mundo público o uno puede abrirse al mundo a escucharla mejor. Bueno, en parte estamos haciendo con desafío. O sea, lo que contar del 6 de octubre es justamente abrir parte de nuestros problemas para escuchar y ver cómo otros pueden aportar en la resolución de nuestros problemas. Y quisiera hacerte otra pregunta, Julián. Comentaste que ustedes son una empresa que nace hace aproximadamente la década pasada, dijiste, hace 10 años, y que probablemente esta es tu década, ¿cierto? O esta es la década de ustedes porque ya están robustos, tienen un modelo probado y es donde más se va a necesitar innovación. Sin embargo, como innovador y creativo y mente inquieta, uno siempre está pensando en el futuro. Me gustaría preguntar también evolución de este modelo de negocio que actualmente ustedes están usando. ¿Qué es lo que viene? ¿O cómo lo ves? No. Interesante pregunta. Aquí me voy a carrilar, pero a ver, primero va a haber un crecimiento del mercado en el sentido que va a haber una mayor adopción de esta metodología por las instituciones grandes. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos que el mundo es muy cambiante, muy cambiante. Y nos está exigiendo transformarnos constantemente para adaptarnos a cambios. Si no nos adaptamos, desaparecemos. Entonces lo interesante es que cuando se modifica el entorno, yo me tengo que modificar. No es yo modifico el entorno, no, es al revés.
Entonces es necesario, como decís tú, escuchar. ¿Y qué mejor que escuchar a quienes están creando las soluciones en un entorno parecido al cual yo me muevo, proponiendo mejoras, porque probablemente ellos los van a hacer mejor que yo, o están viendo aquellas ideas o avances que yo no logro ver por la administración del negocio. Entonces, escuchar va a servir bien para traer del entorno aquellas cosas seleccionadas que creo que me van a permitir ir adaptando mejor a estos cambios y así yo ser más sostenible. Las empresas grandes tecnológicas gringas ya hacen eso hace tiempo. Son un paraguas donde siguen invirtiendo en nuevas innovaciones que van avanzando. No son competencia para nada, las empresas se transforman en una plataforma incluso para escalar estas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese sido AgroSuper, hubiese comprado la hamburguesa de Notco. Pero claro, ¿para qué me enojo y digo que es mi competencia? Para nada, es proteína, parece animal, es vegetal, también es una línea negra. Entonces, ese tipo de cosas va a ocurrir más. Entonces, hay una ampliación de mercado. Las empresas se están abriendo, se están dando cuenta que esto es un camino, están creando un concepto que se llama Corporate Venture Capital, que básicamente son incubadoras que invierten en startups dentro de las grandes compañías y de los gobiernos. En Chile tenemos el GovLab, ¿ya? O el Laboratorio Gobierno, que de alguna forma hace eso con los ministerios. Entonces, eso yo creo que va a pasar, y eso está pasando en toda América Latina, ¿ya? Y América Latina probablemente es el territorio más fértil para innovación en la década que viene. Y con respecto a futuro, yo creo que esto tiene que ver con tecnología también y base de datos. O sea, a mí me gustaría meterme a Google y decir, bueno, ¿cuáles son los mejores emprendimientos para en mi casa vivir más sostenible? Oye, ¿cuáles son los mejores emprendimientos para que en la Armada reciclemos? ¿Cuáles son los mejores? Pero no está esa información. Entonces cada vez tenemos que juntarla, seleccionarla, dividirla, rankearla del 1 al 50, pero hoy día las herramientas de la inteligencia artificial, del autoaprendizaje de la máquina, del manejo de base de datos con algoritmos nos permite, yo creo que lograr unas economías de escalas tremendas para el tamaño que tiene Social, que ya maneja mucha base de datos. Entonces, yo me imagino que, o sea, nosotros hoy día somos la guía amarilla, muchas veces, de emprendimiento e innovación, pero que requiere cierto proceso cada vez que lo activamos, y eso tiene costos, qué sé yo. Y yo me imagino que eso se va a ir automatizando durante esta década y va a terminar siendo un software que va a poder, que los innovadores van a poder postular sus proyectos y vamos a poder de una forma más automatizada lograr que los demandantes, las empresas o las grandes instituciones plataformas se conecten con ellos de una manera más virtuosa. Y eso es aprovechar la innovación que están desarrollando también la gente de afuera. O sea, hoy hay mucha innovación ocurriendo. Tú mismo, Jorge, te has dado cuenta que hay gente generando soluciones, y si no se conectan esas soluciones con el cliente, se pierde esa innovación. Y hoy día, cuando hablamos cuánto invierte del PIB Chile en innovación, se calcula lo que ponen las empresas, Corfo, pero no se está calculando todo lo que están haciendo los jóvenes, creando soluciones todos los días, que si no es capturada por la institucionalidad, es perdida. Entonces yo creo que hoy día tenemos mucha más innovación e inversión que está hoy día desarticulada y perdida, que cuando, por ejemplo, yo sé que tú estás trabajando con el tema de la escuela y los consultorios. Imagínate que los hospitales de la región dijeran, buscamos la mejor solución. Se conecta con los emprendimientos y crece. Y ahí no dejamos la idea tirada en el suelo y logra aprovecharse una inversión que hoy día las mismas personas están haciéndola con su tiempo. Oye, Julián, y para futuros solucionadores de problemas, y con toda la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los incentivos o los ingredientes que no pueden faltar para asegurar la participación de más gente? ¿Cómo llegamos a más gente que quiera sentirse atraída por este mundo que hemos conversado de la innovación abierta y poner su talento a disposición de los otros? ¿Cuáles son esos ingredientes que tienen que estar presentes? Yo lo que he visto en todos los innovadores, por lo menos que me ha tocado ver a mí, es que están realmente apasionados por resolver un problema. Quieren resolver algo. Y se desviven un poco hasta lograrlo. Y dice, bueno, si no lo ha resuelto nadie, yo lo quiero resolver. Más que un incentivo, quiero ganar mucha plata con esto. A ellos no lo he visto que les va tan bien en el tiempo, como quien dice, mira, quiero generar esta solución que falta, o quiero revolucionar el mercado. Entonces, eso es una cosa. Lo otro, para quien no esté pensando en resolver un problema, para quien tal vez no esté tan apasionado con la innovación, yo creo que tiene que empezar a meterse más a ver las oportunidades que hay en Social Lab, en Corfo, en el mundo, empezar a googlear sobre esto, porque esto es lo que se viene. Ya las recetas
donde nosotros antes estudiábamos para un mundo que era cierto, y básicamente si repetíamos lo que nos decían, más o menos íbamos a funcionar, íbamos a tener trabajo, hoy día es falso. ¿Ya? Los robots, la computación está reemplazando las pegas automatizadas, ya no sirve aprender a hacer repetitivamente algo, porque eso lo terminará haciendo una máquina. Entonces, lo que es importante hoy día es cómo yo creo valor. Y yo creo valor solucionando algo, haciéndole un upgrade al mundo por lo menos en un punto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué upgrade vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿Ya? Muchas veces ese aporte puede hacer al negocio a alguien, bajar los costos, ok, está bien, pero yo creo que el gallo que estudia, que tiene pasión y todo, tiene que servirle a alguien, no, no es servirse a uno mismo. Entonces, atento con los problemas. Y cuando tú ya encontrás el problema y lo querés solucionar, da lo mismo. Ahí vas a encontrar las oportunidades, vas a saber dónde entrar, vas a saber cómo crecer. Puede ser que te demore. Pero es una determinación. Al final innovar es una profecía autocumplida. Uno dice, yo voy para allá, y uno va para allá, aunque se demore. Y el camino es feo. Yo les decía a mis compañeros, mira, esta cuestión es como tirarse a una piscina con caca. Y vais y tenéis que salir al otro lado. Pero hay que hacerlo. Oye, Julián, y en este mundo de la innovación, y también lo mencionaste cuando hablabas del bullying, ¿cierto? Uno en nuestro país en general se desenvuelve con mucha desconfianza. Y eso mismo a veces entorpece un poco esto que hablamos que tiene que existir encontrar soluciones porque las empresas desconfían de sus competidores, desconfían de todo el mundo y todos desconfían de todos al final. Y justo en ese ámbito es donde existe algo que llamamos propiedad intelectual, ¿cierto? Y a veces nos cuesta compartir las ideas por miedo y desconfianza. ¿Cómo ustedes han definido la estrategia de protección de propiedad intelectual e industrial en las convocatorias de innovación de interés público? Sí. Bueno, en el caso de la Armada puede ser un poco más complejo porque tal vez hay información de seguridad nacional, qué sé yo. Pero en los emprendimientos yo te diría que hay algunas innovaciones que son disruptivas, ¿ya? Y que tienen una salsa realmente secreta, única, patentable. Pero lo que he visto yo, por lo menos en esta generación de emprendedores, es que cuando buscan resolver un problema grande, incluso están dispuestos a liberar las patentes para que lo ocupe otro. Pero más allá, para mí, fuera de temas particulares, tal vez de seguridad de Estado, qué sé yo, es que él la hace. Güey. No es que tiene la idea, es de verdad. Entonces, ya no, y el mundo es tan rápido que si no lo hiciste, lo va a hacer otro. Y no te va a copiar, si es que va a ser evidente que va a encontrar una solución relativamente similar, a no ser que sea la ampolleta y sea algo realmente ya de otro planeta. O un cohete. Pero no es que vas a andar copiando un cohete en tu casa, vos tenés que tener $1 billón para hacerlo. Y el otro, el que la hace. O sea, el que avanza, no el que dice tengo una idea o tengo una innovación. Para mí las patentes no protegen mucho ya las innovaciones y cada vez son más abiertas. Y lo otro que siento es la confianza. Eso es lo que hay que generar más. Y en todo Chile y en las relaciones de la institución con el emprendedor en general. Los lazos de confianza te permiten colaborar. ¿Colaborar para qué? Para un objetivo común. Entonces tú sumas fuerza, algo que te interesa y también le interesa a otro. Y sobre todo cuando estamos hablando de bien público, qué mejor, porque el fin común es el bien público, que nos sirve a todos. Y yo creo que estos espacios permiten más la colaboración que, por ejemplo, los políticos, que generan más división. Entonces, hay que hacer punta lanza. Hay que hacer punta lanza en abrirse, en confiar, en colaborar, en tener objetivos comunes, en que todos ganen. No yo más que el otro, no, que todos ganen. Y tenemos que hacerlo nosotros, Jorge, porque si no, ¿quién? Entonces hay que avanzar, ¿cachai? Y hay que avanzar porque hay que ir mejorando el mundo. Y cuestiones que antes nos parecían como la confianza, la colaboración, como palabras bonitas, hoy día nos damos cuenta que son esenciales. Y de algún lado hay que partir dando el ejemplo, aunque no sea en el Congreso.